En el año 1948 mataron al doctor Gaitán. Y debido a esa muerte se formó la revolución. Y como en aquel tiempo, cuando mataron al doctor Gaitán, el presidente era conservador, que se llamaba Mariano Ospina Pérez. Entonces los liberales decían que los que habían matado al doctor Gaitán, que era liberal, eran los conservadores. Debido a eso, entonces se formaron grupos guerrilleros, unos liberales y otros conservadores. Los liberales atacaban los conservadores y los conservadores atacaban a los liberales, se enfrentaban a echarse en bala. El 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la carrera séptima, en el centro de Bogotá, cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira, quien narró el acontecimiento. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez. Excitado y jadeante, no habla. De los cafés comienza a salir gente. Se oyen los primeros gritos, los primeros clamores de venganza. Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte. Sin vida y casi desnudo, comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur. Transfigurados por la ira, los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza. La turba anónima arrastra el cuerpo hacia la calle 14 y semidesnudo es llevado frente a la puerta del Palacio Presidencial, donde permanece 20 horas tapar. El pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos. Los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá. Se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el Palacio Presidencial. Cuando la multitud se asoma a la Plaza de Bolívar, se da la información de que se aproxima un tanque amigo. Eran varios con banderas rojas. Era la ilusión que siempre alimentaron las masas liberales. Aplauden que el ejército esté con la protesta, le abren campo a los tanques y rompen en vivas. Detrás de ellos se lanzan las multitudes convencidas de que van a tomarse el Palacio Presidencial. Cuando avanza el primer tanque, gira su torreta y dispara ráfagas de ametralladora contra los manifestantes. Viene la dispersión, la confusión, la desmoralización, los muertos y la desbandada. Todo el mundo corre. Las muchedumbres se lanzan contra todo lo que tenga carácter oficial y viene la quema de los edificios y los tranvías. Los manifestantes vociferan. ¿Dónde está el Partido Liberal en estos momentos? ¿Dónde están los jefes? La famosa consigna de Jorge Eliezer Gaitán. Yo no soy un hombre, sino un pueblo. No pasa de ser una frase. Gaitán no era un pueblo, era un hombre. Las horas corren a favor del gobierno que espera tropas leales de Tunja, las que finalmente llegan controlando el Bogotazo. El país es un polvorín. Se inician revueltas en los pueblos y ciudades. Se conforman grupos alzados en armas de campesinos liberales en pueblos y veredas para defenderse. En aquel tiempo mi papá y mi mamá tenían 3 fincas. Una llamada San Andrés, otra llamada Gaviota, casa en Chaparral. San Andrés había ganado, caballos, bastantes talones de café. En la Gaviota también había ganado, había sembrados de café y sembrados de plátano y había ganado. Cuando se formaron esos grupos, entonces la guerrilla o la chusma que se llamaba en ese tiempo se llevó el ganado, caballos, café y todo.
y se apoderaron de las fincas. Nosotros fuimos desplazados. La guerrilla más antigua del mundo, que aún permanece vigente, fue fundada en 1964 por Manuel Marulanda, Jacobo Arenas y Jaime Guarascas, después de resistir a la Operación Marquetalia. Este grupo armado ilegal cobró fuerza gracias a las tendencias mundiales socialistas de ese entonces. En 1965 celebró la primera Conferencia Nacional de Guerrilleros y adoptó el nombre de Bloque Sur. En 1966 adelantó la segunda asamblea. En esta se constituyó como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Siempre han pregonado una reforma agraria, una democratización del país, una actitud de rechazo a lo que en su momento fue el Frente Nacional, el bipartidismo. En 1974 se adelantó la quinta conferencia, pero sin lugar a dudas, la conferencia más importante fue la sexta, en 1978. Allí se creó el Secretariado Mayor del Estado Central como único órgano de mando permanente. Cuando se celebró la séptima conferencia en 1982, introdujeron las letras EP, Ejército del Pueblo. Las FARC lograron prosperar en Colombia, primero mantenerse durante cerca de 20 años de su historia, gracias a que en Colombia siempre ha existido mucho más territorio que Estado. Este grupo armado ilegal ha tenido varios acercamientos con el gobierno. Uno importante fue con Belisario Betancur en 1984 a través del acuerdo de la Uribe. Ellos se comprometieron a un cese al fuego, tregua y paz. A cambio crearon un movimiento político denominado la UP. En diciembre 9 de 1990, cuando se realizaban las elecciones de la Constituyente, el gobierno nacional decidió atacar Casa Verde Meta, sede del secretariado, pero las intenciones fueron fallidas. Apareció el narcotráfico, que les dio un nuevo aliento y una posibilidad de extenderse a muchas zonas del país donde antes no existían. El acercamiento más importante que ha tenido este grupo armado ilegal con un gobierno fue con Andrés Pastrana en 1998, pero esos esfuerzos fracasaron. Hoy son totalmente independientes y autónomas y han adquirido recientemente una ideología que ellos denominan bolivariana, que es una mezcla de marxismo-leninismo junto con una actitud muy anti-norteamericana. Actualmente las FARC se encuentran en la lista de los grandes grupos terroristas del mundo por los ataques a la población civil, secuestros, atentados, incorporación de menores de edad a sus filas y la siembra de minas antipersona. El secretariado está conformado por Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, Luis Eduardo Devia, alias Raúl Reyes, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, Luciano Marín, alias Iván Márquez, Luis Suárez, alias Mono Jojoy, José Juvenal Velandia, alias Iván Ríos, Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez y alias Mauricio Jaramillo o el médico. Además cuenta con un Estado Mayor Central, milicias bolivarianas, un bloque sur y un comando conjunto de Occidente. Que se llama Almeida Boyacá, en una vereda. Entonces en esa vereda se levantó un hombre que se llamaba Isidro Parra, que se volvió ladrón, era ladrón y asesino, y amenazaba a las personas. Y era socio o compañero de un Efraín González, que ese lo mataron acá en Bogotá, aquí en el barrio San José, donde es el barrio Restrepo, Restrepo 2, por ahí. Eso. Entonces le formó guerra a mi papá, y como nosotros éramos niños todos, porque mi mamita murió cuando yo tenía 9 años, 10, entonces éramos huérfanos, teníamos solamente a mi papá. Entonces mi papá, por favorecernos a nosotros y huir de esa situación de violencia, nos trajo a Bogotá, a sufrir las inclemencias aquí en Bogotá. Y aquí seguimos viviendo lo del narcotráfico, que eran muertos en el año 80.
Digamos que el ELN debe encontrar sus orígenes en el entusiasmo que despertó la Revolución Cubana en los jóvenes de América Latina, que fueron a la isla a estudiar en sus universidades y que se vieron de pronto enfrentados a un conflicto que convocaba la preparación de todos los cubanos para enfrentar una posible invasión como consecuencia de las presiones que el gobierno norteamericano ejercía sobre el gobierno cubano para que retirara los misiles rusos de la isla y dejar de sentir que allí había una amenaza. Los estudiantes que se quedaron se formaron para defender la revolución y participar en una posible invasión y terminaron pasando de los libros a las armas y posteriormente encontrándose con Ernesto Che Guevara y proponiendo la creación de un foco insurreccional que se trasladara a Colombia e iniciara una lucha revolucionaria para la toma del poder. Después se instala un foco en el municipio de San Vicente de Chucurí, se desarrolla una toma, que es la toma de Simacota, se saca un manifiesto, que es el manifiesto de Simacota, que es un manifiesto con algunas ideas de lo que va a ser su lucha, y posteriormente se da a conocer los principios programáticos del ELN, que son escritos y adecuados posteriormente por el conjunto de la organización, pero inicialmente fueron escritos por Jaime Arenas, que van a ser como la brújula detrás de la cual ellos se mueven para alcanzar los éxitos de su proceso revolucionario. Lo van llevando poco a poco a incorporarse a la guerrilla del ELN, incorporación que dura muy poco tiempo, dura del mes de octubre de 1965 hasta el 15 de febrero de 1966. Son 5 meses en que Camilo manda unos mensajes a la sociedad colombiana, a las mujeres, a los estudiantes, a la fuerza pública, a los colombianos, y posteriormente la desaparición de Camilo Torres Restrepo. Cura Camilo Torres tenía un gran arraigo en los estudiantes y en las ciudades del país. Había formado un movimiento político enorme que era el Frente Unido, que llenaba plazas públicas en todas las ciudades del país. Y claro, esa vinculación fue como el momento, yo creo que de auge de esa guerrilla, porque bueno, se volvió un referente para la juventud en todo el país. El periodo de los operativos militares de Anorí, el proceso del febrerazo, la crisis política de replanteamiento y posteriormente en un proceso de reconstrucción orgánica y política, tal vez el ELN juega un proceso de expansión nacional muy importante, participa en procesos muy importantes como la creación de la Coordinadora Nacional Guerrillera y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, pero después del derrumbe del bloque socialista, en el periodo del 90 al 93 el ELN va a tener una profunda crisis porque gran parte de sus bases sociales van a ser golpeadas por el paramilitarismo y su propuesta de poder popular y nuevo gobierno y comenzar a construir poder desde los poderes locales va a verse afrontada a estos ciclos de violencia y se va a ver muy afectada. Y creo que un proceso también muy difícil para el ELN fue el periodo en el que se desarrolló las conversaciones de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, porque la posibilidad de generar una zona de encuentro en el sur de Bolívar, en algunos municipios, fue impedida por las acciones emprendidas por el gobierno nacional o por la fuerza pública en connivencia con el paramilitarismo y por los operativos que se desarrollaron contra el ELN en sus zonas de refugio estratégico, como la zona de la Serranía de San Lucas, que era un territorio donde el ELN se había resguardado estratégicamente para conservar sus estructuras y sus mandos y poder desarrollar los operativos políticos y militares a través de los cuales se tiene vida en la historia del país.
la derrota tan dura de esa guerrilla en el año 73, 8 años después, y 74, y una época de declinamiento total para resurgir en los años 80, y yo creo que el gran auge ya como guerrilla, y no tanto como un referente político como lo fue con don Camilo Torres Restrepo, ese auge de guerrilla propiamente es entre el 83 y el 89, que el ELN llegó a tener 12.000 efectivos, y llegó a ser la guerrilla con más dinero, con más finanzas del país, que se metió en un proceso unitario con el M-19, el EPL y las FARC, y fundó la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que hicieron operaciones enormes contra el ejército conjuntamente con estas otras fuerzas guerrilleras, y fue su época donde se acarició la posibilidad de llegar al poder. Ese es, yo creo que el momento más emblemático de esa guerrilla, y con unos golpes enormes a finales de los años 90 y principios del siglo, que le propinan los paramilitares en alianza con la fuerza pública, que fueron devastadores, porque la gran, digamos, retaguardia o lugar más clave del ELN estaba en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar, y allí coincide todo el bloque central Bolívar de las autodefensas y todo ese aparato que montaron Macaco, que montó Báez, que montó Julián Bolívar en toda esa zona bajo la conducción de Castaño. Se van sobre la fuerza del ELN y le acaban con sus bases sociales y lo repliegan a este ELN. Yo creo que es el momento más duro que tuvo el ELN después de la crisis del 73. Que el ELN viene buscando un proceso de paz desde hace 25 años. Desde 1991, desde la misma coordinadora guerrillera Simón Bolívar, el ELN ha venido buscando un proceso de paz, de solución política al conflicto armado, que ha tenido distintos momentos y distintos desarrollos. Una vez acompañados con la FARC, otra vez es un proceso que han emprendido ellos solos. El ELN tiene y ha manifestado siempre una voluntad para desarrollar conversaciones de paz. Lo más lejos que ha ido fue durante el periodo de las conversaciones de La Habana, que lograron un acuerdo mínimo, pero que al momento de decidir la concentración de la fuerza y los cambios que se producen políticamente allí en el 2006, que es un cambio en el cual se está definiendo la reelección del presidente Uribe, generan que se produzca una ruptura que no ha podido recomponerse en los periodos. Creo yo que los grupos paramilitares surgen por el mismo empoderamiento que tienen los grupos guerrilleros. Entonces, como se crean este tipo de bandos y la guerrilla comenzó a adquirir cierto poder en esas regiones, pues obviamente todo poder tiene una oposición, y la oposición que surge en contra de las FARC son los paramilitares, pero se debe también a la misma ausencia del Estado colombiano en brindar seguridad a este tipo de personas, y pues creo que por eso se crean los grupos paramilitares, para defender a ciertos ciudadanos, a ciertos pobladores de ciertas regiones por los hechos que cometen las FARC, la guerrilla. Ahí está el helicóptero. En la jugada también a la salida y usted lo va cubriendo y para allá. ¿Listo? ¿Quién salió también ya? Papel. 358. 1, 2, 3. Le dolió, hijo de puta. ¿Usted no tiene por alcance? No tiene... Cuando listo, puede disparar.
Ante el enemigo que se enfrenta solo sabe disparar bala. Es muy difícil que con razones podamos entonces convencerlos, hacernos entrar a razón. El hecho de que esté en la dirección política no me implica ser amigo hoy de la salida militar. ¿Por qué no? Si hemos intentado salir civilizadamente, si nos hemos arrodillado, todo el país, y la guerra no ha disminuido. Es importante destacar que la legislación colombiana permitía, mediante el Estatuto de Seguridad, se avalaba la conformación de estructuras de defensa de lo privado. Entonces, existen aproximadamente unos 3 hitos muy importantes en la conformación de lo que hoy denominamos como grupos paramilitares en Colombia. El primero y más directo tiene que ver con los años 80 directamente, lo que ocurriría del 78 para adelante, con el nacimiento del MAS. A principios de los años 80, los guerrilleros del M-19 secuestran a Marta Nieves Ochoa, hija de Fabio Ochoa. El secuestro desata la ira de los narcotraficantes, quienes crean el grupo MAS, Muerte a Secuestradores. En los días siguientes, el MAS asesinó 100 personas y tomó como rehenes a las cabezas del M-19 en Medellín. Para muchos este es el nacimiento del paramilitarismo. Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira. Desde Tumaco las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las autodefensas unidas de Colombia por Colombia. ¿Está bien? El MAS va a surgir entonces posterior al secuestro de Marta Nieves Ochoa a manos del M-19. Este primer hito fundador es muy importante porque sería precisamente tal vez una de las guerrillas más conscientes a nivel social y político la que va a terminar desencadenando el nacimiento de las primeras estructuras paramilitares. Ya uno es víctima y comienza a convertirse en víctima de esas personas y de pronto, como decimos, en objetivo militar. Es decir, una autodefensa que se creó con el objetivo de defender los intereses de esta comunidad que en un momento determinado se vio atacada por la guerrilla que se había tomado prácticamente la Sierra Nevada de Santa Marta. Y el campesino se defendió. Es así como se va por primera ocasión a generar esta bizarra alianza entre narcotráfico, política, en pro de generar una estructura que protegiera a aquellas personas que en ese momento eran de alguna manera víctimas de los grupos guerrilleros que habían en el país, que eran muchos para esa época. ¡Vamos, compañeros guerrilleros! ¡Ánimo con esos fusiles! ¡Arriba! Esto se nos quería llenar de como se dice, ¿para qué nos vamos a decir mentiras? De guerrilla. Se nos quería llenar de guerrilla. Y a poner unas condiciones muy difíciles. Entonces, la comunidad, porque esto no son autodefensas, esto es autodefensas comunitarias, esto es comunitario, esto no es que autodefensa, no, esto es comunitario, porque nosotros teníamos que defendernos. Pero nosotros estábamos cansados con mi familia de trabajarles a ellos, de aguantarnos que llegaran a cualquier hora a llevarse las vacas, los toros. El modelo Puerto Boyacá no es otra cosa que un modelo de pacificación construido entre militares activos, narcotraficantes y políticos de la región, representantes a la Cámara, que en ese momento sintieron que las autodefensas de alguna manera auténticamente constituían una voz necesaria dentro del conflicto armado colombiano. Y terminaron por enriquecerse, no solo a través del narcotráfico, sino a través de renta pública, a través de extorsión, para conformar esos primeros escuadrones paramilitares muy relacionados con el MAS. El MAS no es necesariamente un movimiento de autodefensa, pero indudablemente fue origen y fue una puerta de apertura que se dirigió a diferentes departamentos y que posteriormente llegó a consolidarse en Puerto Boyacá como en ninguna otra región, como en el Magdalena Medio, con las autodefensas de Ramón y Sasa. Que se les acabe ese discursito de que se van a tomar el poder, mientras la guerrilla vuelva a decir que es el poder lo que quiere. Aquí nadie va a respetar a la guerrilla, ni a ningún gobierno que pretenda negociar con una guerrilla que dice cínicamente, vamos a tomarnos el poder.
¿Cuál presidente puede negociar con una guerrilla que dice que va a tumbar al gobierno? Nadie. El siguiente hito fundador tiene que ver directamente con lo que va a ocurrir en el 97. Esto es que vamos a pasar de tener unas autodefensas campesinas interesadas sencillamente en replegarse en los terrenos a unas autodefensas comandadas por los hermanos Castaño y una fuerza gigantesca de dinero en narcotráfico y de las empresas privadas que venía de Urabá, que va a constituirse una suerte de segundo modelo, y es lo que vamos a denominar nosotros como las ACU, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Yo soy un convencido de la importancia de disminuir el narcotráfico como premisa para que el conflicto comience a apagarse. En ese orden es que yo he venido advirtiéndole a los narcotraficantes que busquen por la salida negociada, por el sometimiento a la justicia norteamericana o colombiana, la que lo solicite, y es un gran aporte a la paz y evitan que la autodefensa en cualquier momento tenga que emprenderla contra ellos. Desde el primero de sus días las autodefensas tuvieron una relación con el narcotráfico que se potencializó con la incidencia de los hermanos Castaño adentro y con la constitución de las autodefensas en el 97. Pero nosotros lo único que queríamos hacer era controlar el negocio. En esa zona se cultiva coca y nosotros cobrábamos el gramaje. Ese negocio se lo quitamos a la guerrilla. Con eso nos manteníamos, porque cuando el patrón se declaró con demencia senil, no fue capaz de reconocernos. El combate, la guerra me tiene solo, sin amigos y con miedo de morir. Que va a comenzar con la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975, que no es otra cosa que un proceso de justicia transicional que surge en un momento en el que el país estaba completamente desbordado por los grupos paramilitares que habían tomado algo así como la mitad del país comparado con lo que las áreas de incidencia de la guerrilla de ese momento. Vamos a guerrear al año entrante, vamos a copar territorio a nivel nacional, vamos a intentar decir para esta misma fecha, hoy 2 de noviembre del próximo año, señores, hay unas FARC, si no rendidas, dispuestas a negociar, pero con dignidad para Colombia. Esta ley, ya después de 6 años de ejecución que estamos casi hoy para cumplir, ha sido ampliamente cuestionada por los resultados que ha obtenido en materia de reparación a víctimas, pero por otro lado son innegables los resultados que consiguió en el descubrimiento de fosas comunes, en el esclarecimiento de la verdad sobre ciertos hechos delictivos y al mismo tiempo sobre los distintos episodios, digamos, oscuros, turbios de las relaciones entre políticos, senadores, congresistas que estaban implicados en el accionar de los paramilitares posterior a la constitución de las AUC. No solamente todo proceso debe tener verdad, justicia y reparación, sino que tenemos que trabajar fuertemente en esos 3 propósitos, todos por la R. Reinserción, reconciliación y reparación. Reparación entendida no como si fuese un cheque, pero en parte seguramente que sí habrá reparación económica. A mí me ofrecieron, por los conocimientos que tengo, pertenecer a las Fuerzas Armadas, pero no me concretaron nada. Y prácticamente estoy solo viviendo de un sueldo que el gobierno nos da y a veces pasan meses y no. Este proceso de justicia y paz es evidente, no ha reparado a la primera víctima en 6 años de ejecución, pero sirvió para desmovilizar a más de 30.000 paramilitares que en ese momento se habían repartido en algo así como casi unos 24 departamentos del país. Entonces es indudable que hay unos resultados positivos de esa ley de justicia y paz y hay unos resultados negativos. En la mitad están las víctimas que con la extradición de los jefes paramilitares, tanto en el 2008 como en el 2009, pues vieron lacerados sus derechos evidentemente y bueno, en ese punto estamos un poco, ¿no? Desde luego lo estamos pidiendo, estamos invitando a la guerrilla y desde hoy le digo, en nombre de la totalidad de las fuerzas antisubversivas civiles agrupadas en las Autodefensas Unidas de Colombia, que en el momento en que determinen un cese nacional de hostilidades, damos nuestra palabra que haremos lo propio.
siento que eso es una utopía. Colombia va a llegar al momento en que debe legalizar el consumo, legalizar el consumo de marihuana y de ciertas sustancias alucinógenas, porque pues realmente eso es una doble moral, ¿no? Ya está comprobado de que si bien nosotros somos productores, los consumidores, si no existieran consumidores, pues no existirían productores, y el mayor consumo pues está en las grandes potencias del mundo, y pues en la medida que esto siga sucediendo, el narcotráfico nunca se va a acabar. Es un gasto de recursos innecesarios que el Estado colombiano está invirtiendo en esta lucha antidrogas, que esos recursos podrían ser utilizados en otros aspectos sociales en donde realmente se necesita. La euforia. Paralelamente al auge guerrillero, el narcotráfico se sigue fortaleciendo. El narcotráfico en Colombia comienza con la marihuana durante los años 60. La mata de marihuana crece aproximadamente hasta 3 metros con 50 centímetros y es considerada por los expertos en que es de la mejor calidad y la que más demanda tiene en los Estados Unidos. Campesinos que fueron detenidos dentro de los cultivos. Y algunos de ellos han dicho a su noticiero 24 horas que se les obliga, se les presiona, inclusive con amenazas de muerte, para que cultiven, siembren y cuiden la marihuana aquí en La Guajira. En los años 80, la otrora llamada bonanza marimbera llega a su fin. Durante años, miles de toneladas de marihuana son cultivadas y bajadas de la Sierra Nevada a lomo de mula. Se trata de la captura de un gigantesco cargamento de marihuana que era bajado por las trochas de la Sierra Nevada en estas mulas, un total de 125 mulas. Lógicamente las personas que venían con este cargamento han sido privadas de la libertad, pero los capos, los verdaderos dueños del negocio, siguen libres. ¿Y cuánto le pagan por eso? ¿Cuánto le pagan? Eso pagan 5.000 pesos por mula. A mediados de los años 70, los Estados Unidos comienzan a sembrar marihuana, bajo techo especialmente, y una década después, en el 85, 86, se convierte en los Estados Unidos en el primer productor de marihuana del mundo. Pero esto coincide con un cambio generacional de los consumidores. Vienen en Estados Unidos ya los que prefieren la cocaína. Un joven negocio empieza a florecer en miles de hectáreas del territorio patrio. La euforia que produce la cocaína logra engendrar el mayor negocio ilícito de la historia. Los climas extraordinarios tropicales de Colombia lo hacen también el primer productor de cocaína del mundo, gracias a la demanda de los Estados Unidos, y nos convertimos en lo que somos hoy, primer productor. En Colombia, el gobierno piensa ingenuamente que la fumigación y la destrucción de pistas acabarán entonces con los cultivos ilícitos. Paralelamente, grandes extensiones de amapola son sembradas en el sur del país. Nace así otra pesadilla, el tráfico de heroína. Un gramo de eso vale 700 pesos. En realidad usted puede ver aquí cómo han depredado montes legendarios, cómo están perjudicando el ecosistema. Yo creo que es un problema que estamos a punto de neutralizarlo. Las operaciones son controladas por una mafia naciente, dueña de enormes flotillas de aviones y armada hasta los dientes, como lo demuestran los decomisos de armas que compartirán más tarde con grupos irregulares por todo el territorio nacional. Para
enviar la cocaína al exterior, la imaginación de los colombianos se dispara. Coronar. El verbo coronar cambia de significado. La euforia llega a los Estados Unidos. Coronar un cargamento de cocaína significa varios millones de dólares, fortuna que en su inmensa mayoría queda en manos de los gringos. Pero son los colombianos los que corren los mayores riesgos. Mágicos. Es una época en la que todo lo que brilla sí es oro. Los dólares y hasta los lingotes corren a borbotones. Los narcotraficantes ingresan tranquilamente en la vida nacional sin problemas y a todos los niveles. Aparecen los mágicos, rechazados y aceptados en muchos rincones del país. Se adueñan de los equipos de fútbol, de las mejores tierras, y en las ciudades construyen innumerables casas y edificios. Se les llama mágicos, pues pasan de no tener nada a tenerlo todo de la noche a la mañana. Mucho más que un tema solo criminal o económico, esos mágicos fueron protagonistas de una revolución cultural extraordinaria. Estandarizaron un lenguaje que venía de los bajos fondos y con su poder lo pusieron a flote, el que posteriormente se llamó el parlache, y ese lenguaje se fue tomando clases medias y clases altas, y aún hoy todavía están esos vestigios, pero también las maneras de vestir, de ser, las maneras de ser, las propias edificaciones. Fue todo un impacto que transformó una sociedad muy agraria, muy campesina, muy ensimismada, como era la antioqueña, en una sociedad convulsionada, ansiosa, y donde el sentido de la muerte y de la vida se desvalorizó tremendamente. La guerra contra el narcotráfico en esa época fue muy difícil. Muchos compañeros murieron, muchas compañeras quedaron viudas porque eran casadas con compañeros que murieron en la bomba, compañeras que perdieron sus esposos y sus hijos en estos atentados. En 1972, Pablo Escobar, de 22 años de edad, ya se había convertido en uno de los criminales más notorios de Medellín, Colombia. Había robado coches, vendido mercancías de contrabando e incluso se había atribuido el mérito de asesinar a un adinerado terrateniente. Ahora estaba preparado para ampliar sus actividades más allá de Medellín. La cocaína, un extracto de las hojas de coca que florecían por toda Colombia, se estaba convirtiendo rápidamente en la droga favorita de los Estados Unidos. Escobar lo consideró su oportunidad de ganar dinero a lo grande. Las drogas, primero la marihuana y luego la cocaína, ofrecían una oportunidad a los jóvenes de ganar dinero deprisa. Y sí, había una obsesión por enriquecerse con rapidez. Es decir, ¿para qué pasarse 20 o 30 años ganando apenas lo suficiente si podías conseguir 1 millón de la noche a la mañana? El negocio todavía era nuevo y estaba relativamente desorganizado cuando Escobar comenzó como intermediario. Compraba cocaína a los productores y la vendía a los traficantes, que la enviaban a los Estados Unidos. La buena disposición de Escobar para matar y torturar le daban ventaja sobre los demás narcotraficantes. Si se enteraba de un contacto lucrativo, simplemente se hacía cargo. Siempre demostró a todos los que le rodeaban que no dudaría ni un momento en eliminar a cualquiera que se cruzara en su camino o supusiera una amenaza para él en el futuro. Si las cosas no se hacían como él quería, los hacía asesinar y seguía disfrutando de la cena. Poco después, Pablo Escobar dirigía la industria de la cocaína en Colombia. Una vez que hubo conseguido introducirse en los círculos de la droga, obtenía todo lo que quería, especialmente si se trataba de dinero y sexo. Siempre había preferido la compañía de las adolescentes. A los 25 años de edad, se enteró de que una de sus jóvenes amigas estaba embarazada. Pablo se casó con María Victoria Henao Vallejo, de 15 años de edad, en marzo de 1976. Un mes más tarde nació su hijo Juan Pablo.
La pareja tendría una hija, Manuela, 3 años y medio después. Recuerdo que le dijo a mi madre que se sentía muy contento y muy orgulloso de ser el primero de sus hijos en darle un nieto. Aunque pensaba como un criminal, en lo que atañe a su familia la quería profundamente. Fue un hombre respetuoso con su madre, que cuidó de sus hermanos y para el que su esposa y sus hijos lo eran todo. No se puede decir que fuera el clásico hombre de familia, pues engañaba públicamente a su esposa y tenía amantes donde quiera que iba. Pero al mismo tiempo se veía a sí mismo como una especie de patriarca y padre amante, y realmente quería a su esposa y a los niños. El negocio de narcotráfico de Escobar creció tan deprisa en Sudamérica que pronto comenzó a enviar él mismo las drogas a los Estados Unidos. Uno de sus socios, Carlos Leder, ideó un innovador sistema de contrabando. Se le ocurrió la idea de organizar una red de transporte para la cocaína y montó una parada de transbordo con servicio completo en un diminuto cayo de las Islas Bahamas. Construyó pistas de aterrizaje, posibilidades para repostar, un hotel, todas las comodidades. Pablo se aseguró de que ningún narcotraficante sacara cocaína de Colombia sin su permiso. Cobraba una comisión del 35% por cada envío y garantizaba su llegada. Con aún más dinero a su disposición, construyó sus propios laboratorios de procesamiento de la cocaína. Hacia el verano de 1976, Escobar y otros 3 narcotraficantes crearon lo que posteriormente se conoció como el Cártel de Medellín. El cártel de Medellín poseía la infraestructura en un tiempo en que nadie más la tenía. Si querías mover cocaína necesitabas los aviones, necesitabas la red de distribución. Tenía el negocio completamente montado desde la jungla hasta la esquina de una calle en los Estados Unidos. Pablo, de 29 años de edad, era el líder indiscutible del grupo. Sobornaba a jueces, políticos y policías para que su negocio siguiera funcionando como una seda. Empleaba la intimidación y la violencia siempre que era necesario y vivía según el lema plata o plomo. O coges el dinero o mueres. Y en prácticamente todos los casos entre plata o plomo, la gente coge la plata. Es algo natural para la naturaleza humana. Escobar se concentró en levantar su imperio y, al contrario de los que trabajaban para él, rara vez probaba el polvo blanco que vendía. Se dice que apenas probaba la cocaína. Solía tratar con desprecio a las personas adictas. En 1979, el Cártel de Medellín controlaba más del 80% de la industria norteamericana de la cocaína, que movía miles de millones de dólares. Y Pablo Escobar se había convertido en un hombre rico. Construyó una finca de 63 millones de dólares llamada Hacienda Los Nápoles, 120 kilómetros al este de Medellín. La pequeña avioneta que empleó para transportar su primer cargamento de cocaína se erguía orgullosa en la entrada de la propiedad de 7.400 acres. La enorme finca incluía 20 lagos artificiales, una pista de aterrizaje, un helipuerto, 6 piscinas y un zoológico lleno de animales exóticos. No sabía qué hacer, así que construyó primero el zoo. Construyó un zoo enorme con elefantes, rinocerontes, jirafas y otros animales. Pablo también quiso compartir su riqueza con el público. La gente tomaba autobuses en Medellín para visitar su propiedad. Según iba creciendo su reputación de criminal, Escobar comenzó a compararse con otros forajidos legendarios. Compró un sedán cosido a balazos de los años 30, afirmando que había pertenecido a Bonnie and Clyde. A veces incluso se disfrazaba de su héroe, el revolucionario mexicano Pancho Villa. A Pablo le parecía muy atractiva esa imagen de rebelde latino capaz de asestar un golpe a los norteamericanos. Detrás de las puertas cerradas de su exótica hacienda, el narcotraficante celebraba fiestas salvajes en las que satisfacía su deseo de menores. Escobar y sus secuaces recogían a colegialas en las calles de Envigado, a la salida de los colegios, y las invitaban a que volvieran. Y si posteriormente esas niñas resultaban problemáticas en algún sentido, quizá por quejarse a la policía o a los padres, o si se creía que habían visto demasiado,
Las liquidaban sin más ceremonias. Las invitaciones de él. Sus invitaciones estaban bastante solicitadas entre la élite de la sociedad colombiana. Se consideraba a Pablo el mejor anfitrión de Latinoamérica. Sus fiestas eran literalmente orgías con las mujeres más bellas y las mejores bebidas. Había para todos los gustos, legales o ilegales. Había drogas, había chicas muy jóvenes, había competiciones y juegos sexuales muy extraños, juegos eróticos. A veces Escobar ordenaba a las chicas que se desnudaran y treparan a un árbol mientras sus huéspedes miraban. U organizaba una carrera. La chica que la ganaba se llevaba un coche nuevo a casa. María, la mujer de Pablo, sabía de sus fiestas sexuales, pero estaba dispuesta a mirar hacia otro lado para seguir casada con uno de los hombres más ricos de Colombia. Además, Pablo era un padre muy afectuoso. Cuando Manuela tenía 2 años, su guardaespaldas se ofreció a llevar a la niña, a cambiarla, a ayudar con esas tareas diarias, y Pablo insistió que en ningún caso, porque el día que ya no pudiera ocuparse de su hija, dejaría de ser Pablo Escobar. Escobar quería que se le considerara un gran hombre. Regaló millones para ayudar a los pobres. Construyó carreteras, canchas de fútbol e incluso una urbanización llamada Barrio Pablo Escobar. A Pablo le dolía mucho ver sufrir a la gente. Creía que todos aquellos pobres debían vivir dignamente y tener sus propias escuelas e iglesias. Quería que tuvieran una vida decente. Escobar quería ser Robin Hood en realidad. Quería que la gente le siguiera. Quería convertirse en un héroe para la clase trabajadora, para los campesinos. Para promocionar aún más su imagen, en 1982 se presentó candidato al Congreso. Básicamente había conseguido todo el poder posible en el mundo del crimen y comenzó a buscar formas de legitimar su industria y también de aumentar y elevar su propio poder personal. Con 32 años fue elegido congresista sustituto, lo que significaba que podía acudir durante la ausencia de un miembro. Para Escobar su elección demostró que el pueblo le amaba. Coca, crimen y bombas. Esos son nuestros apellidos en el exterior. Primero, en este actual proceso de paz no se han vinculado a todas las personas que en cierta medida se ven o se han visto afectadas por los grupos al margen de la ley. Segundo, es una paz fraccionada, porque no incluye ni a paramilitares ni incluye a otros movimientos revolucionarios que también tienen injerencia en conseguir una paz absoluta. Entonces, solamente negociar una paz con un grupo alzado en armas, pues es una paz fraccionada. En realidad, pues no creo en este tipo de paz. Segundo, no comparto la forma en que el gobierno ha manejado el proceso de paz y sobre todo cómo ha dejado de lado a las fuerzas militares, cómo no las ha tenido en cuenta y cómo no tampoco realmente se está pretendiendo crear una condonación de delitos a las fuerzas revolucionarias o a las FARC o a este tipo de guerrilleros, que piensen también en los militares y en los policías que están en las cárceles presos por cumplir con su misión. Es que también piensen en esas personas que de una u otra forma, cumpliendo su deber militar o policial, están privadas de la libertad y les concedan también el beneficio de la libertad. En ese sentido, si va a haber indulgencia para las FARC, que haya una indulgencia también para los presos militares que existen actualmente. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. Sí, yo creo que esto es una continuación del escándalo que surgió a raíz del video que precisamente la revista Semana emitió semanas o días antes de las elecciones, donde se ve supuestamente miembros de la campaña de Oscar Iván Zuluaga y el mismo Zuluaga platicando con el hacker y preguntándole las funciones y todo el tejemaneje, como se dice, de su trabajo al infiltrar específicamente a miembros de la guerrilla, porque según en las declaraciones que hizo el mismo Sepúlveda, su función era la de
espiar a los miembros de la guerrilla y no a ningún otro miembro del gobierno. Así que esto es una continuación de lo que se ha venido, de lo que se había visto, y tengo que decir, yo discrepo un poco, con todo el respeto, del señor que acaba de hablar. Me parece que no hay ningún aspecto extraño en todo lo que ha acontecido en esos momentos, porque se sabe plenamente que, primero que todo, Uribe es una de las figuras más activas del Centro Democrático, empezando por la silueta del logo del partido político y por su férrea oposición al proceso de paz. Yo creo que atando cabos pues no hay ningún tipo de diferencias. Se tiene que dar el beneficio de la duda, indudablemente. Esto es un proceso judicial y hay que esperar, pero hay que dar el beneficio de la duda. Adam, en ese sentido ahora que es bastante difícil y es con las víctimas de la guerra, como dice Javier, de 50 años en Colombia, la Corte Internacional de Derechos Humanos está mirando bien de cerca las conversaciones en La Habana porque muchos de estos atrocidades que se cometieron conforman crímenes de lesa humanidad. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, claro, por supuesto. Yo creo que una de las barreras, uno de los impedimentos en este proceso de paz es precisamente la falta de reconocimiento de las FARC en sus acciones. Muy claramente ellos lo han dicho, ellos dicen que no tienen absolutamente nada que perdonar, sino que al contrario, ellos han sido víctimas del gobierno, lo cual también pone a la guerrilla en tela de juicio por sus acciones. Me parece que la guerrilla tiene que tomar responsabilidad de sus actos criminales y creo que eso ha generado un aire de desconcierto y de desconfianza dentro de los colombianos, y es un diálogo que no le conviene a la guerrilla, porque simplemente la guerrilla, creo que ellos lo tienen que admitir, no van a poder ganar esta guerra por medio de las armas, no lo van a poder hacer. Han sido vamos a decirlo, se me acaba de olvidar el término, han sido diezmados totalmente, sus grupos, sus columnas han sido seriamente afectadas desde el gobierno de Uribe. Sí, Adam, en cuanto a eso, a Colombia y fuera, ¿se le está dando, consideras, que sabiendo la dificultad que ha dado este proceso de paz, que se ha intentado varias veces llevar a cabo en Colombia y que es el único guerra civil, por decir, que existe en el hemisferio, ¿consideras que se está haciendo poco para darle ese monitoreo necesario? Bueno, yo creo que hay una razón por la cual el proceso de paz se está llevando a cabo en La Habana, precisamente por las restricciones que existen ante la prensa. Pero yo creo que en cuanto al avance del proceso de paz, a comparación de otros procesos de paz, pues yo creo que se ha avanzado mucho. Algo que mencionó el invitado anterior es algo muy interesante y tiene que ver con la polarización. Él dice que ha sido criticado fuertemente por sus posiciones y eso creo que es producto de lo polarizante que ha sido este proceso de paz. Yo creo que lo que debe de primar en este sentido es el perdón. Creo que el perdón es algo muy importante y es algo que es muy inherente del corazón, por decirlo de una forma filosófica. Yo creo que si no existe el perdón, yo creo que en realidad el proceso de paz no va a marchar para ninguna parte. Creo que estaría el rumbo al fracaso si realmente ninguna de las partes realmente define sus responsabilidades en lo que ha sido esta guerra civil en Colombia. Adam. Ese no es de corredor, no. Los de un año. Yo pensé que era Velázquez, marido. Ay, yo lo que no lo mataron. ¿A Velázquez también? Todos los de mi escuela, marica. El equipo de me lo llevaron todo, marica. Ah, su equipo lo encontramos por ahí arriba, parce. ¿A dónde? Nosotros pensamos que se lo habían llevado a usted, yo estaba pero puto. Pero el equipo mío lo recuperaron. Sí, pero quedó con todo lo de esos manes. Eso lo montaron a una tanqueta, mi perro. ¿Está en una tanqueta? Sí, sí, pero desarmado porque pensamos que era de un guerrillo. Cuando llegamos el vago y yo dijimos, no, esto es de soldado. Ay, no, marica. Ay, no, si ahí fue puta, ¿cómo van? Ay, no, gonorrea, par. Ay, mi parcerito, niño, ve. Ay, niño, ¿cómo? Ay, niño, por Dios.
vemos fiel aquí, ven. Ah, perrito, miran al cursito. Ay, perrito. Ay, niño. Ah. Uy, niño, eso es increíble, pues. Ah. ¿Quién es este? Ay, perrito, como... Ay, el cursito como quedó también. Mire, ahí cayó la granada del mortero. Y este es el parcero del que era canino, ¿no? No, este es Díaz de la ametralladora. No, Díaz es Montiel, Díaz Quintero. Ay, 20. Ey, ¿dónde está el comando? Estamos tristes por la muerte de los vales. Ah, cómo quedó todo vuelto mierda, parce. ¿Ah? Y el teniente lo mataron, marica, yo les decía... Y me siento satisfecho de haber servido a la patria con mi servicio militar y de trabajar 28 años en la policía. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Rodríguez.